Intenté cambiar la realidad y ahora ya no sé qué es real. Estaba sentado en las afueras de un poste de fumadores cuando escuché por primera vez sobre el cambio de realidad. Fue justo después de que las clases comenzaran nuevamente durante el semestre. El bar estaba lleno de estudiantes que habían regresado al campus para interrogarse entre sí sobre quién había tenido las mejores vacaciones de verano y el peor calendario de clases de otoño. No parecía que debiéramos volver a la escuela. La noche era demasiado calurosa y llena de energía, parecía más el comienzo del verano que el final. Sentí ese tirón que necesitaba un minuto lejos de la multitud, como siempre. Pasé junto a los amigos con los que había salido y me acerqué al callejón de ladrillos entre el bar y la pizzería, suspendido en nubes que olían a tabaco y caramelos. Saqué mi teléfono y volví la cara hacia la luna, dejando que el sudor se enfriara en mi piel. Escuché los sonidos de una conversación ligera, el familiar ritual de chasquido de los encendedores y exhalé dramáticamente. Siempre me ha encantado pasar tiempo con fumadores porque viven sus vidas en instantáneas, no en grandes cuadros. Odio su olor y sabor, nicotina, marihuana, todo eso. Odio la sensación de algo más que aire en mis pulmones. Pero me encanta la innegable libertad que conlleva. Vale la pena fumar tabaco ajeno para descansar del constante aluvión de pensar en lo que viene después. Para mí, esa presión de pensar en el futuro siempre se ha sentido como una bolsa de hielo en la frente. Pesado y calmante al principio, y luego un goteo lento e irritante que quiero volver a guardar en el congelador. Ese goteo se vuelve más pronunciado a medida que pasan los días, y siempre parece regresar a la verdad inevitable de que estamos jugando a un juego como si no fuéramos a morir, ahora o más tarde, y muy posiblemente de manera violenta, demasiado pronto y sin ningún control. Los fumadores lo entienden. Dan la bienvenida a la muerte a pequeños tragos y lo hacen en público, con amigos y, la mayoría de las veces, con una sonrisa. Mi mamá era así. Un cigarrillo, American Spirit, manchado de lápiz labial era su dedo medio hacia un mundo que ella pensaba que se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Le gustaban los acertijos, las teorías de conspiración y todo lo relacionado con la nueva era. Leía las cartas del tarot los fines de semana y me dijo que estaba, en nuestros genes, escuchar los susurros del universo, que significaba cualquier cosa, desde un pájaro extraordinario hasta patrones inusuales quemados en una tostada. Le encantaba desafiar todo lo convencional, le encantaba discutir y le encantaba reír. Ella adoraba las películas de terror y se reía mucho cuando intentaba verlas con ella, haciendo una mueca y mirando la pantalla entre mis dedos. Pero su risa instantánea se agotó el verano pasado. La primavera pasada, su risa fue reemplazada por una tos, y la tos se convirtió en un diagnóstico y el diagnóstico en una lápida. Cáncer de pulmón, dijeron los médicos, como si esas palabras pudieran encapsular la fuerza vital que era mi madre. Como si esas dos palabras fueran de alguna manera una explicación justificable para verla ahogarse lentamente en su propia sangre. Es sorprendentemente solitario ser huérfano, técnicamente un adulto, pero sentir todo lo contrario, sin otra familia con quien hablar. Mi madre había sido un espíritu libre hasta el extremo, por lo que la amaba, pero no era del agrado de todos. No hubo funeral, solo yo, sus cenizas y un lago tranquilo. Me han dicho que será más fácil, pero todavía no es así. Estar rodeado de fumadores me recuerda a ella. Pero inmediatamente me consideran alguien que no pertenece a ese grupo. Siempre tengo que luchar contra la tos, y lo mejor que puedo hacer es juguetear con el objeto que tenga más cerca en lugar de sacar elegantemente un cigarrillo de un paquete o sacar un vaporizador que parece que cuesta más que un teléfono. Por lo general, no me notan, pero si lo hacen, siempre saben que no estoy completamente a su nivel, uniéndome para sacrificar un poco de vida por un poco de diversión. Mierda. La palabra fue dicha con tal disgusto que me hizo levantar la vista de mi teléfono. Juro que es real. Pero no tienes que creerme. Una mujer con un corte de lobo rosa levantó las manos a la defensiva, con un porro ardiendo débilmente entre sus dedos. No. Como es una tontería, literalmente harías cualquier cosa para librarte de este ensayo. Su compañero, aproximadamente 10 centímetros más alto con botas de tacón, recibió una calada de su vaporizador y arqueó las cejas intencionadamente. Literalmente ya terminé el ensayo. Casi. Y el cambio realmente me ayudó. Mis oídos se animaron ante eso. Necesitaba inspiración para pasar estas primeras semanas de regreso al campus, las primeras desde la muerte de mi madre. ¿Cómo? Su voz era más una crítica que una pregunta real, pero la pelirrosa respondió de todos modos. Bueno, he estado entrenando todo el verano. Sacó su teléfono y lo hojeó, sacando algo que no pude captar desde mi punto de vista y mostrándolo con una floritura. Su compañero lo sostuvo frente a su cara, miró hacia abajo en la penumbra e hizo una mueca de dolor cuando vio lo que fuera que fuera. ¿No puedes decir eso como si fuera un deporte? Ver vídeos de TikTok no es entrenamiento. ¿Por qué estás siendo tan negativo? ¿Y cómo lo sabrías? Sin previo aviso, la mujer giró la cabeza hacia mí, luciendo una mirada penetrante que no sabía que me merecía.
Sin pensarlo, había estado mirándolos mientras hablaban y sentí la sangre subir a mis mejillas en un sonrojo que esperaba no fuera demasiado visible en la oscuridad. ¿Quieres un golpe? Ella arqueó las cejas y extendió la mano que sostenía el porro. Fue más una acusación que una oferta. Me lamí los labios, que se sentían como papel, y puse mi teléfono en mi bolsillo, casi dejándolo caer en mi prisa por asegurarles que no estaba haciendo nada sospechoso. Me froté las palmas sudorosas en los jeans, manteniéndolas ocupadas. Intenté de nuevo encontrar las palabras y luego me di por vencido, ahogándome en la incomodidad. ¿Estoy bien? Me decidí débilmente, sintiendo todo lo contrario. Me deslicé de mi posición y traté de hacerme lo más pequeño posible mientras huía lentamente. No fue el primer desacuerdo con ser expulsado de un lugar al que no pertenecía del todo, y probablemente tampoco el último. Era un hábito involuntario mío. Cuando regresé al bar, fingí que nunca había sucedido, bebiendo el sonrojo de mi cara y pidiendo mentalmente al poder superior que estaba escuchando que no me topara con las dos personas a las que había estado escuchando. No lo hice, afortunadamente. Pero el tema me había intrigado, la inflexible certeza de la mujer y el absoluto desdén de su compañero. Entraba y salía del frente de mi conciencia entre clases y planificación de calendarios de exámenes y cuestionarios. El pensamiento permaneció en el fondo de mi mente durante las siguientes semanas, junto con la punzada de vergüenza que me preocupaba como si me dolieran los dientes. Las estrellas se alinearon en Halloween. Me desperté mucho más tarde de lo que debería haber estado, debatiéndome si debería intentar dormir. Me sorprendí pasando una hora entera cambiando entre servicios de transmisión y navegando videojuegos, buscando otra distracción con la que no podía decidirme. Había rechazado todas las ofertas para salir a celebrar. Seguí pensando en lo mucho que extrañaba a mi mamá en sus vacaciones favoritas, arrastrada hacia un vacío que no podía llenar con un mensaje de texto o una llamada como solía hacerlo. Fue entonces cuando el pensamiento parpadeó y se quedó fijo por primera vez, cambiando, así lo había llamado la mujer del cabello rosado. Desbloqueé mi teléfono, abrí algunas plataformas de redes sociales y probé algunas combinaciones para descubrir de qué había estado hablando. Me llevó unos 15 minutos encontrar la publicación. El cambio de realidad fue de alguna manera tan popular que había 100.000 personas en el subreddit, pero todavía no había ningún artículo en Wikipedia. La idea general era que podías transformar tu realidad a través del enfoque y la visualización en un libro, un programa de televisión o casi cualquier cosa que quisieras. Me quedé despierto hasta que la luz se filtró por mi ventana, hojeando relatos de primera mano sobre cambios y guiones, que eran mapas esenciales de construcción del mundo sobre donde querías ir. Comencé a tomar notas como debería haberlo hecho para el trabajo que se suponía que debía escribir. Tuve esta extraña sensación de aturdimiento y vértigo durante todo el día siguiente, no solo por la falta de sueño. El concepto de realidades cambiantes me atraía como nunca antes. Fue fascinante para mí. Me distraje en clase, hojeando video tras video, guión tras guión, consumiendo todo lo que podía al respecto. El contenido era abierto e inquisitivo, una comunidad construida sobre espacios seguros donde la gente hacía preguntas y se daba consejos unos a otros. Era un pensamiento extrañamente reconfortante, sumergirse en una realidad donde las reglas podían reescribirse. Pero después de recorrer decenas de puertas abiertas de foros relacionados, encontré una que efectivamente estaba cerrada. Era un guión al que pude encontrar referencias, pero no había una copia completa disponible en línea y nadie parecía saber a quién preguntar. Pero la palabra fue etiquetada en algunos lugares, y algunas búsquedas exhaustivas arrojaron algunos resultados. Epimeté. En teoría, Epimeté era un guión, pero los relatos que pude encontrar al respecto eran extraños y poco sistemáticos en comparación con el resto del contenido, perdidos en un montón de anuncios de algún tipo de medicamento para la diabetes. Las experiencias que cambiaron la realidad que había encontrado hasta ese momento eran cosas brillantes y exuberantes, como una oportunidad de recorrer tu mundo mágico favorito o tu telenovela de drama médico. Epimeté era diferente. Se describió como, a falta de una mejor manera de decirlo, una serie de pasillos vacíos con estatuillas de arcilla esparcidas por todos lados. Los objetos de barro siempre eran blancos o rojos y siempre en diferentes lugares. Los pasillos estaban completamente vacíos, solo una serie blanca y vacía de arquitectura angular que parecía algo entre una galería de arte y almacenes perfectamente genéricos, como un centro comercial abandonado. Era como si alguien hubiera destrozado el guión de un thriller y lo hubiera dejado a la deriva en internet. Y de todas las diferentes opciones a mi alcance, de cada universo al que podía ir, este es el que me llamó. No estaba solo, había comentarios por todas partes, tratando de descubrir más, de encontrar incluso una parte del guión original. Porque nadie, ni una sola persona, tuvo una explicación completa de lo que pasó allí. Comencé a interactuar más activamente con este subgrupo. Mis tardes estaban llenas de intercambio de mensajes directos, cada uno de los cuales era una pieza de rompecabezas que formaba una imagen más extraña del misterio de Epimeté. La gente se había movido y regresado,
cada uno ofreciendo solo fragmentos. Encontré la manzana blanca, toqué el costurero rojo, miré a través de la lupa blanca, sostuve el centavo rojo en mi palma. Cuanto más me sumergía en las discusiones sobre Epimeté, menos solo me sentía. Fue extrañamente reconfortante, como encontrar una habitación oculta en una casa en la que has vivido toda tu vida. No puedes creer que te lo hayas perdido antes, pero ahora que lo has encontrado, se convierte en lo más interesante. Eso es lo que Epimeté era para mí, un espacio recién descubierto que me hacía sentir más como en casa que en cualquier otro lugar. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía. Y a mi mamá le hubiera encantado, su extraño y espeluznante misterio. La imaginé sentada a mi lado, con sus largas uñas apuntando a las cosas en la pantalla que llamaban su atención, tocando mi hombro como solía hacerlo cuando se emocionaba con algo. Por primera vez, entendí lo que intrigaba tanto a mi mamá sobre cosas como esta. Quería saber. Quería ver esos objetos blancos y rojos con mis propios ojos. Quería vagar por esos pasillos vacíos. No solo quería leer sobre ello o escuchar historias de segunda mano, quería experimentarlo, ser parte de este extraño club secreto que había sido cautivado por la misma atracción inexplicable. Entonces, escribí un guión. Ya lo había imaginado muchas veces y los conceptos básicos del mundo eran lo suficientemente simples como para que fuera fácil de escribir. Dejé los objetos de arcilla abiertos y las paredes en blanco. Seguí cada una de las instrucciones exactamente, sentándome erguida contra las almohadas de mi cama con los ojos cerrados, respirando profundamente para relajarme. Dije las afirmaciones. Me imaginé sentado en un tren de camino allí, tratando de que los latidos de mi corazón coincidieran con su suave ritmo. Las primeras 100 veces que lo intenté, ese tren fue lo más lejos que pude llegar. La obsesión tiene una forma divertida de acecharte sigilosamente. En un momento eres un universitario normal con un pasatiempo peculiar y al siguiente eres el ermitaño del pasillo. Estaba atrapado en mi habitación, una prisión que yo mismo había construido, persiguiendo algo que parecía estar siempre fuera de mi alcance. Leo foro tras foro, reuniendo fragmentos de información como si estuviera tratando de resolver un crimen. Mi computadora era un cementerio de callejones sin salida. Me salté la clase. Luego me salté las comidas. Mis compañeros de cuarto dejaron de llamar a la puerta para invitarme a salir. La frustración se desbordó. Esto debería haber sido fácil. Sin reglas, sin pautas, solo llegar allí. Pero no pude. El suelo parecía una losa de cemento debajo de mí. Mis ojos no se cerraban, estaban pegados a la computadora. Cada respiro que tomé estaba teñido de ira. Mis afirmaciones positivas se convirtieron en autodesprecio. Mi tren era un pozo sin fondo que llevaba a ninguna parte. Me maldije a mí mismo, mis palabras se apresuraron y cayeron unas sobre otras en un fervor casi ritual. La ira y la frustración brotaron de algún rincón oscuro de mi mente, impulsándome para lo que tenía que hacer a continuación. Luego, vacilando solo brevemente, agarré un puñado de chinchetas de los carteles en mi pared, alineándolos antes de clavarlos en mi mano. Y resultó que así es como se llega a Epimeté. El dolor era profundo, impactante y una puerta de entrada. Fue instantáneo, un parpadeo, y el mundo que conocía fue reemplazado por la nada infinita de Epimeté. Fue visceralmente satisfactorio como nunca antes lo había sentido. Cuanto más caminaba, más parecía despertar, respondiendo a mi presencia. Abracé el sentimiento de estar perdido. Con cada paso, los pasillos parecían alargarse, la perspectiva se deformaba sutilmente, los ángulos se torcían suavemente hasta que no estaba seguro si estaba avanzando o simplemente estaba quieto mientras el mundo se alejaba de mí. El rojo de las paredes era visceral, como si la pintura misma palpitara de vida, mientras que el blanco de las baldosas del suelo era el blanco puro de los huesos limpios. El aire estaba quieto, zumbando con un potencial latente, como si el espacio contuviera la respiración, esperando que ocurriera algo. Grité un suave, hola, pero mi voz pareció ser tragada inmediatamente por el espacio, como si estuviera ansioso por tenerla. Y aunque al principio me pareció una tontería, me sentí cómodo hablando con el laberinto como si fuera un viejo amigo, comentando las peculiaridades de su diseño como solía molestar a mis amigos. No sé cuántas veces fui allí. Cada paso fue un éxito. Cada nuevo tramo largo y vacío era mi aventura favorita. Todos los premios se sentían tan reales en mis manos, frescos y suaves antes de que se rompieran como esculturas de arena caídas. Caminé por los pasillos de Epimeté. Durante horas me quedé mirando a la nada. Y mi premio, sobre un pedestal irregular que surgía del suelo de baldosas como una espina ensangrentada atravesando el hielo, era una delicada pluma blanca que olía a flores cuando se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Me pongo hojas de afeitar debajo de las uñas en el silencio de mi habitación para volver a entrar. Y al final del laberinto, una pluma estilográfica roja goteó húmedamente sobre mis dedos antes de que la tinta se convirtiera en un polvo calcáreo que quedó atrapado en el aire, fluyó alrededor de mi cara como polen y luego desapareció por completo.
En el suelo de madera pura de mi dormitorio, coloqué arroz crudo, arrodillándome en este y realizando la rutina de cambio que se había convertido en mi ritual. Luego rodeé las esquinas rojas de Epimeté y encontré una pequeña fresa en el suelo, toda fundida en blanco, que se derritió como ceniza en mi lengua y sabía a metal. Una y otra vez, me sentí obligado a regresar, cada viaje requería una penitencia más severa, cada objeto al final me sumergía más profundamente en una obsesión que no podía entender ni controlar. Pero también había una creciente sensación de algo más, algo que era a la vez triste y aliviador. Ya no sentí la presencia de mi madre siguiéndome. No había nadie para compartir mis triunfos, nadie para presenciar mi viaje. Éramos solo yo, el rojo y el blanco, las puertas cerradas y el pasillo cada vez más extenso. Y eso fue suficiente. En realidad, había empezado a considerarlo como una parada aburrida hasta que regresé a Epimeté. Mi reflejo en el espejo se veía demacrado y mis calificaciones en las tareas que logré entregar comenzaron a caer en picado. Mis compañeros de cuarto dejaron de llamar. Sus risas y conversaciones desde la sala se hicieron más silenciosas, o tal vez dejé de escucharlas. Incluso los profesores con los que me había llevado bien dejaron de preguntarme si todo estaba bien y sus ojos me miraban durante las clases como si me hubiera vuelto invisible. A veces, a regañadientes, consideraba las implicaciones de lo que estaba haciendo. ¿Todos necesitaban torturarse a sí mismos, como lo hice yo? Si es así, ¿por qué no dijeron nada en los foros? ¿Les daba vergüenza hablar de ello, como a mí? Pero no pude parar. Cada cambio prometía una comprensión más profunda, algo más allá de la siguiente esquina. Empecé a notar un patrón. Cuanto más profundizabas en Epimeté, más complicado era el camino de regreso. Las paredes se derrumbarían y se volverían a armar. Cuanto más tiempo estuviste allí, más cambió y más creció. Hasta la última vez que bajé por el último pasillo y la criatura estaba allí. Sus ojos me congelaron en el lugar, uno de un blanco lechoso, nublado como el de un cadáver, el otro de un penetrante color rojo sangre que parecía latir con cada latido de mi corazón. Estaban suspendidos en un cráneo desnudo, rematado por cuernos retorcidos que raspaban la parte superior del techo. Humo blanco goteaba de su boca y bajaba por su barbilla como si fuera algo líquido, goteando hasta el suelo de baldosas. Parecía como si él estuviera hecho de las paredes, y las paredes estuvieran hechas de él. La habitación apenas parecía lo suficientemente grande para contenerlo a él y a su cuerpo podrido y con pezuñas que parecía un alce viscerado sobre sus patas traseras. Envolvió sus manos con garras alrededor de las mías, colocando algo en ellas que no pude ver, perdido en su mirada. Mi premio final. ¿Quién te hizo? Pensé, horrorizado hasta la médula. Y entre dientes blancos, puntiagudos y sonrientes, manchados de sangre roja, respondió, tú. Mis propios ojos se abrieron de golpe y las paredes abiertas de Epimeté fueron reemplazadas por la geometría más simple de las paredes de mi dormitorio. Fue una aparición abrupta y sobresaltada, como si lo arrojaran de un coche a toda velocidad. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, con el pecho agitado como si hubiera corrido kilómetros, aunque no me había movido ni un centímetro. Mi cuerpo estaba nuevamente anclado al suelo, a una habitación, a la sofocante cotidianidad de la realidad con la que había comenzado. A partir de ese día, mi extraña adicción al cambio de realidad se rompió. La necesidad de irme y explorar Epimeté ya no zumbaba bajo mi piel. En cambio, cuando pensé en ello, sentí un temor que me llegó hasta los huesos. Ahora, en teoría, estoy de vuelta en este mundo de libros de texto, de bebida los viernes, de sesiones de estudio de último momento antes de los exámenes finales. De compensar las comidas perdidas y los puntos perdidos en mi GPA. He vuelto a extrañar a mi madre más que nunca, sin el retorcido laberinto de Epimeté que me distrae. Pero no puedo quitarme la sensación de que solo tengo un pie aquí y el otro está atrapado en la otra realidad. Siento que me parten en dos. Y siento que me están observando. Cuando estoy en una tienda de comestibles, caminando por un pasillo vacío, no puedo evitar pensar que podría seguir para siempre, como esos pasillos. Juro que puedo verlo, extendiéndose frente a mí como un túnel sin fin, antes de que lo aleje y vuelva a estar bajo la luz fluorescente. Estoy lavando platos, mirando la espuma de jabón mientras caen en espiral por el desagüe, y ahí está, esa sensación de hormigueo en la nuca, y de repente todo es solo polvo en mis manos. Tomo sorbos de café por la mañana y sabe a flores muertas y ceniza. O desplazándome por mi teléfono por la noche, aparece una estúpida ventana emergente con texto blanco sobre un fondo rojo, y la sensación regresa, subiendo por mi columna vertebral. Las letras se desvanecen hasta convertirse en polvo frente a mí antes de que fuerzo a mis ojos a verlas de nuevo. En el espejo, veo mis ojos reflejados hacia mí, rojos por el cansancio. Pero por una fracción de segundo, juro que no son míos. Son demasiado conocedores, demasiado vacíos, demasiado blancos y demasiado rojos. Veo a Epimeté en cada aula vacía, en los callejones de camino a casa, en mi propio dormitorio antes de encender la luz. El otro día revisé los foros antiguos. No sé qué esperaba,
Tal vez otras personas todavía caminaban por Epimeté, disfrutando de la soledad y buscando respuestas a sus propios misterios. Pensé que encontraría consuelo en los números, en saber que no era el único atormentado por el patrón rojo y blanco. Pero no hubo alivio, solo un nudo de temor en el estómago mientras revisaba publicaciones y comentarios. No estoy solo, pero eso no lo hace mejor. Lo empeora. Porque pase lo que pase, está aumentando. Una persona publicó que veía ojos en el reflejo de la pantalla de su televisor, blancos y rojos, que solo eran visibles si los miraba por el rabillo del ojo. Otra persona contó cómo las cortinas blancas de la sala de estar se cortaron repentinamente, apareciendo largas rayas rojas como si una garra invisible hubiera rasgado la tela, pero que solo la mitad de su familia podía ver las marcas. Otra dijo que lo único que hizo fue leer sobre ello. Ella ni siquiera había sido capaz de moverse completamente, luchando como lo había hecho yo una vez, pero había comenzado a caminar sonámbula de todos modos, siempre despertándose con su cara presionada dolorosamente contra un pasillo sin salida en su propia casa. El contenido más reciente, aparte de esas cuentas, fue una serie de demandas furiosas y aterrorizadas de que los moderadores eliminaran todo lo relacionado con Epimeté. Como si fuera una especie de contagio. No puedo escapar de la sensación de que esos pasillos vacíos nunca estuvieron realmente vacíos. Quizás simplemente no pudimos ver lo que nos estaba mirando. A veces escucho la voz de la criatura, que resuena en los momentos más tranquilos. No son palabras que pueda describir fácilmente, más bien se parecen a una frecuencia distorsionada que al habla humana. Siento el frío palpitante y ardiente de las cosas invisibles que dejó en mis manos, y las preguntas arden en mi cerebro como una marca. ¿De verdad alguna vez dejé Epimeté o simplemente se volvió más inteligente a la hora de crear el laberinto? ¿Y si me fuera y lo trajera conmigo? ¿Cuánto falta para que este mundo también empiece a desmoronarse? Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.